Entonces vamos con el primero. Primero dice, tenemos una función definida de R en R. Entonces dominio R, dominio R. Pruebe o refute cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces, tenemos que ver si cada una de estas es verdadera o falsa y claramente probar las que son verdaderas y dar algún contraejemplo en las falsas. Entonces vamos con la primera. La primera dice, tengo una función que es continua, que el rango es todos los reales, entonces necesariamente la función debe ser monótona. Entonces, bueno, recuerda que nos decimos monótona, ¿verdad? Creciente o decreciente, no importa. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Será esa verdadera o será esa falsa? ¿Qué les dice su Y para mí es falso. subconsciente? Ajá. ¿Verdad? Esa como que suena raro, porque estamos hablando de una función continua, cuyo rango es todo R, y entonces eso debería ser creciente o decreciente. Entonces, como que uno está predispuesto a decir, no, eso es como que pareciera falso. ¿Okay? Entonces, démonos un contraejemplo. Si queremos encontrar un contraejemplo, ¿verdad? Sería encontrarnos una función f que no es monótona, ¿verdad? En todo su dominio, que sea continua y que su rango sea todo R. Entonces, existirá una función que tenga todo eso. Entonces, pues sí, existen muchas. ¿Alguna que se les venga a la mente? Puede ser una función 1 entre x con x menor a 0, Uh-huh. o sea, en la parte del tercer cuadrante, y una función lineal de 0 a infinito. Ok, pero esa función que me estás diciendo no sería continua, ¿verdad? Ocupamos que sea continua. Ah, sí. Ok. Y esa es tal vez la parte relevante que no puedo, o sea, a la hora de pensar en la gráfica tiene que ser una única curva. ¿Sí? A mí se me ocurre como una función oscilante, como... Ajá, ok. Entonces uno podría pensar, o sea, oscilante, tal vez lo primero que se me viene a la mente es un seno, pero ese no tiene un problema, ese tiene un problema de que el rango no es cero, ¿verdad? Ujú. Pero entonces hagamos algo así, algo que oscile, muy bien, que sea continua y entonces que no sea monótono. Entonces, No que sea obviamente, como x a la 4 menos x al cubo, algo así, porque esas son como una W, ¿verdad? ok, No, pero el rango no es ser, sí, no, no. sí y no. Como es Sí, x a la 4, esta tiene un problema de que el rango no es todo R. pero una polinomia que sí ¿Sí? tenga el rango todo R, pero sí, Exactamente, digamos, en el medio. exactamente. Entonces, volviendo a lo que hicimos antes, pensemos en algo cúbico, tal vez es lo más sencillo. Porque el cúbico sabemos que viene desde menos infinito y llega hasta más infinito, ¿verdad? Fue lo que mencionamos antes. Si tenemos algo cúbico, cuando x va para más infinito, el límite me va a dar más infinito, asumiendo que el coeficiente es positivo. Y si me voy para menos infinito, el límite es menos infinito. Y como es un polinomio, yo sé que es continuo. Como es un polinomio, yo sé que es continuo. Entonces, sea lo que sea que haga, va a tener que pasar por todo R. Ahora, si queremos que oscile, pues lo que tiene que hacer esta cúbica es como lo que tiene que hacer es subir un toque, bajar un toque y luego volver a subir, ¿verdad? Algo así. ¿Todos de acuerdo? Sabemos que una cúbica, a lo sumo, pasa por 3 veces el mismo punto, ¿verdad? Porque como es cúbica, tiene a lo sumo 3 raíces reales. Entonces, de una manera sencilla de decir, bueno, si consideremos una cúbica y por temas de simplicidad, y construyamos una cúbica que tenga ceros en -1, en 0 y en 1. Entonces, esa función, como es un polinomio que conocemos los ceros, sería la forma x por x menos 1 por x más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de esta función? Esta función, bueno, como es un polinomio, hace algo así. Esa es la gráfica de f. Se puede probar. Entonces, esa función claramente, esa función no es monótona porque primero sube, primero es creciente, luego es decreciente y luego vuelve a crecer. Esa función claramente es continua porque es un polinomio. Y esa función también cumple que su rango es todo R. ¿Okay? Porque sabemos que toda ecuación de grado impar tiene al menos una solución. Entonces, cualquier valor tiene al menos una prima. Entonces, efectivamente,
esta primera afirmación es falsa, porque ahí tenemos un contraejemplo. ¿Ok? Preguntas. Profe, también combinando esas ideas, Ujú. bueno, acabo de graficar un x a la 3 por un seno o un coseno y... Ajá. Ah, sí, también, claro. Porque en infinito el x a la 3 te va a ganar, entonces eso se va a ir a infinito. Solo que sí, sin conocer la gráfica como tal, ¿verdad? Y ahí tendrías que hacer como todo un análisis de gráfica para ver que Sí, sí, esa sí. sirve a nivel de prueba formal, ¿verdad? Pero sí, claro, hay infinidad de funciones que cumplen con eso. Y esa sería ¿alguna otra pregunta? Luego tenemos la B, pero antes de hacer la B, bueno, tal vez mencionemos la B, no importa. Entonces la B ahora me dice, ¿será cierto o no que si yo tengo una función f que es monótona y que su rango es todo R, entonces necesariamente la función tiene que ser continua? Entonces, igual que les dice su intuición matemática, tengo una función, digamos, monótona, que digamos que siempre va a crecer, siempre va para arriba, digamos. Y su rango tiene que ser todo R. Entonces, todo el eje real tiene que tener algún tipo de... Todo valor en el eje Y tiene una prima. Entonces, si se cumplen estos dos, será cierto que f es continuo. ¿Qué pensarían? ¿Falsa o verdadera? Y creo que puede ser verdadera, pero no sé. Esa como que tiene sí, más pinta de ser verdadera que falsa. ¿Y por qué les digo eso? Porque bueno, yo sé que siempre, si yo pienso que estoy graficando la función, yo sé que siempre tengo que ir para arriba, ¿verdad? Si la función no fuera continua, entonces la función lo que debería de hacer es como en algún momento tiene que pegar algún brinco, ¿verdad? Para que sea la función creciente. Deja de ser monótono. Pero entonces, si yo pego un brinco, ya el rango Ah, no, sí. no podría ser todo R. ¿Ok? Entonces, esa como que tuviera la pinta de que es verdadera. ¿Ok? No sé si me siguen. Y de nuevo, ¿por qué razón? Porque si yo pienso, tal vez voy a hacer aquí los ejes, ¿verdad? Recuerden que el dominio de la función es todo R. Entonces, yo empiezo a hacer la gráfica de la función y yo sé que siempre tengo que ir para arriba. Porque es monótono, bueno, es monótono, ¿no? Sin pérdida general, supongamos que la función es creciente. Entonces, si es creciente, siempre tengo que ir para arriba. ¿Sí? Pero rango es todo R. Eso quiere decir que yo no puedo pegar un brinco, ¿verdad? Porque en el momento en el que yo pegue un brinco, ya estoy dejando en el eje Y un espacio sin imágenes. ¿Ok? Y no hay manera de devolverme porque yo sé que siempre tengo que ir creciendo. No es como que después la función puede decir, ah, mira, voy a bajar aquí para que esta sea una prima. ¿Ok? Profe, no puede ser que pegue el brinco como decir hacia... O sea, que la discontinuidad sea como hacia... En lugar de brincar hacia arriba, brincar hacia la derecha, por decir, Ajá. ajá, algo así. No puede porque el dominio es todos los reales. Entonces, no estarías Ah, definiendo la función en todo este intervalo. ya, cierto, cierto. ¿Ok? Entonces, como que uno va moviéndome de izquierda a derecha, voy graficando. No puedo brincar a la derecha porque entonces el dominio no sería R. No puedo brincar para arriba porque entonces no tendría que el rango es todo R. ¿Ok? Ok. Entonces, como que eso me da la noción de que efectivamente, veamos que esta expresión, que esa afirmación es verdadera. ¿Ok? Entonces, acá estamos unos minutos viendo que efectivamente ¿cómo se llama? Verdadera. Entonces, aquí hay un lemilla tal vez relevante que tal vez voy a hacer la prueba por temas de completitud. Entonces, vamos a poner por aquí lema. Y que básicamente me dice, bueno, si yo tengo una función f que es monótona, igual no importa si es creciente o decreciente, y
a un número real definido, un número real en el dominio de f, entonces necesariamente el límite cuando x se acerca a por la izquierda de la función y el límite cuando me acerco por la derecha, ambos límites existen. Entonces, de nuevo, ¿qué estoy diciendo? Vean que todavía no estoy hablando nada del rango, ¿verdad? Ni de que el rango sea R, ni nada más. Todo lo que estoy diciendo es que, olvidémonos un segundo, solamente tengo una función monótona. Entonces, si yo tengo una función monótona, en cualquier valor A del dominio de R, del dominio de F, necesariamente los límites laterales existen. ¿Okay? Más no necesariamente son iguales, ¿verdad? No necesariamente son iguales, correcto. ¿Por qué, verdad? Precisamente podría ser que tengo algo aquí y algo así, ¿verdad? Entonces, Claro. por la izquierda existe, por la derecha existe, pero no necesariamente son iguales. Incluso la función aquí no estamos hablando nada de continuidad, ¿verdad? Podría ser que la función no sea continua, de hecho. Claro. Entonces, veamos la prueba de esto. Este es igual un resultadillo que se ven, creo yo, en los cursos de cuando se habla bueno, de 50 en introducción al cálculo en una variable, no sé, el nombre que quieran. Entonces, supongamos que la función es creciente. Que si fuera decreciente, el razonamiento es exactamente el mismo, pero con sus variaciones. Entonces, si yo me doy un número real, A, y me voy a dar un número epsilon positivo. Recuerden que queremos ver que los límites existen, ¿verdad? Entonces, básicamente, que el límite exista, y voy a poner por aquí abajo la definición, que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f exista, ¿verdad? Básicamente, bueno, existe y que es igual a un cierto número L. Básicamente lo que dice es que para todo epsilon existe un delta, tal que si x, pongámoslo así, si x está a la izquierda de A, entonces f de x, no sé si podemos ponerlo de forma usual, f de x menos L es más pequeño que epsilon. Es la misma definición de límite, lo único que cambia es que no me fijo valores a la derecha, solamente me fijo valores que tengo a la izquierda. ¿Verdad? Si aquí tengo A, me voy a A menos delta y X solamente toma valores en este pedacito del intervalo. Ese sería el límite por la izquierda. Entonces, volviendo a la prueba de lema, entonces me doy cualquiera en el dominio epsilon positivo. Entonces, ¿qué pasa? Como f es creciente, tenemos que f de A es una cota superior del conjunto S de todas las imágenes donde X es más pequeño que A. ¿Okay? Aquí también un pequeño paréntesis, importante recordar. Vean que en la definición de límite, ¿verdad? Cuando yo digo que X se acerca a A por la izquierda, recuerden que a mí no me interesa cuando X es igual a A. A mí solo me interesa qué pasa cuando es menor. ¿Okay? Voy a ponerlo por aquí. No me interesa qué pasa cuando X es igual a A. En la definición de límite es qué pasa en el vecindario, no qué pasa en el punto. Entonces, si yo considero ese conjunto, el conjunto de todas las imágenes, donde X es más pequeño que A, yo sé que ese conjunto tiene una cota superior, y esa cota superior es f de A porque la función es creciente. ¿Okay? Como ponemos aquí la justificación, como f es creciente, si x es menor que A, entonces necesariamente f de x es menor que f de A. ¿Okay? Bueno, creciente podría ser menor o igual. Entonces, como tengo un conjunto S, claramente S es no vacío, ¿verdad? Estamos asumiendo que la función está definida en un cierto intervalo no vacío. Entonces, tengo un conjunto de números reales no vacío con una cota superior. Entonces, ese conjunto necesariamente va a tener un supremo. Entonces, llamemos ese supremo L. Por definición, vamos a ver otra página.
¿Aquí hay alguna consulta? Vamos a ver qué es. Entonces, por definición de supremo, como ya teníamos un epsilon, y yo sé que necesariamente va a existir un b tal que L menos epsilon es más pequeño que f de b, que estoy indicando aquí. Recuerden la definición del supremo. Tengo aquí el conjunto S, o sea, un montón de puntillos. Aquí L representa el supremo de ese conjunto. Entonces, cuando yo tomo L menos epsilon, yo sé que tiene que haber un elemento que es más grande. Pero como estos son valores de imágenes, entonces yo sé que existe un B, tal que su imagen es más grande que L menos epsilon. Pero ¿qué pasa? Como L también es supremo, ¿verdad? F de B es más pequeño, es menor o igual que L. Eso, de nuevo, por la definición de supremo. Entonces, ¿cuál sería nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es que el límite, pensemos primero, no lo dije, pensemos nada más en el límite cuando x tiende a por la izquierda, de la derecha está nada. Y bueno, nuestra esperanza es que este límite sea ese supremo, porque como la función es creciente, antes de acercarme a, yo esperaría que la función llegue a ese supremo. Entonces, si el límite por la izquierda existe, uno esperaría que sea ese valor L. Entonces, en la definición ya tenemos el epsilon. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el delta que debemos tomar para que la definición tenga sentido? Recordando que si yo tomo cualquier x entre a menos delta y a, yo lo que ocupo es llegar, después de algunos pasos, a que f de x es más pequeño que L más epsilon y más grande que L menos epsilon. ¿Okay? Y ahorita completamos estos pasos. Pero entonces, ¿cuál sería el delta que nos sirve? Entonces, para eso, recordemos aquí, nos dimos un b más pequeño que a. El b, visto sobre las imágenes, voy a hacer aquí un dibujito que tenga más sentido, recapitulando las cosillas como mencioné. Entonces, aquí tengo mi valor a, y este tiene una cierta imagen aquí, f de a. Cuando tomo el valor S, ¿verdad? El valor eran todos los valores de las imágenes cuando estoy antes. Entonces los valores descienden por ahí. Tenemos el límite, tenemos el supremo, que es un valor L por acá. Nos dimos un B antes, que hace que su imagen esté por aquí, F de B. Y sabemos que F de B es más grande que L menos epsilon. ¿Sí? Más o menos eso es lo que tenemos. Entonces, si yo ando pensando en un vecindario delta alrededor de A, pues hay una primera opción en vista de que tenemos que pensar en cercanías de A. Lo único que tenemos por el momento es la existencia de este B. Entonces vamos a tomar a delta básicamente como esta distancia. Entonces vamos a tomar a delta como A menos B. ¿Okay? Entonces, que X esté entre A menos delta y A, cambiando delta por A menos B, lo que significa es que X va a estar entre A y B. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Al estar X entre A y B, tenemos la desigualdad que ya pusimos. Tenemos esto de acá. Tenemos que L menos epsilon es más pequeño que F de B. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Como la función es creciente, F de B es menor o igual que F de X para todo X. Aquí voy a ponerlo en rojo. Esta desigualdad se cumple para todo X más grande que B, que es precisamente el intervalo en donde estamos. Y F de X necesariamente tiene que ser más pequeño que el supremo, porque X está en el conjunto. ¿Okay? Y bueno, L claramente es más pequeño que L más epsilon. ¿Okay? Entonces lo que estamos concluyendo es que F de X está entre L menos epsilon, aquí es estricto,
y L más epsilon para todo X que esté en el intervalo A menos delta y A. O sea, eso cumple con la definición del límite. Si yo me acerco por la izquierda, esto me da el supremo de ese conjunto. ¿Ok? Y eso, bueno, eso concluye con la existencia del límite por la izquierda. El límite por la derecha sería lo mismo, solo que el conjunto S sería ahora aquí para los valores más grandes que A y pues se generaliza todo, pero del otro lado. ¿Ok? Preguntas. Y bueno, de nuevo, este fue el caso cuando es creciente. Cuando es decreciente es pues, exactamente lo mismo, solo que cambiando algunas desigualdades. ¿Ok? Entonces, ahora sí, devolvámonos a lo que queríamos probar. Que lo que queríamos probar, voy a ponerlo por aquí. Okay, lo que queremos probar es si la función es monótona y su rango es R, entonces la función es continua. Entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? La función es monótona. Monótona. Y el rango de f es R. Entonces, lo que queremos probar es que es continua. Entonces, voy a darme cualquier A en R. Y entonces veamos que la función f va a ser continua en A. Bueno, si probamos que es continua para todo punto, ya es continua, es lo que queremos probar. Entonces, por el lema anterior, lo que dijimos es, bueno, el límite, si yo me acerco a A por la derecha, existe. Y si yo me acerco a A por la izquierda, también existe. Y entonces llamemos a estos límites L2 y L1. ¿Ok? Y de nuevo, eso lo sabemos porque en el lema lo único que ocupamos es que la función fuera monótona. Entonces, si queremos probar que la función es continua, pues lo que tenemos que preguntarnos es, ¿será cierto que estos límites laterales son iguales? Bueno, porque si los límites laterales son iguales, ese límite como tal va a existir. ¿Okay? Bueno, o sea, en otras palabras, la pregunta es, L1 y L2 serán iguales. ¿Okay? Entonces, si L1 es distinto a L2, ¿qué ocurriría? Bueno, necesariamente L1, y pongo por aquí tengo A. Si yo me acerco por la izquierda, tengo un cierto límite L1. Si yo me acerco por la derecha, tengo un cierto límite L2. Necesariamente L1 es más pequeño que L2. ¿Por qué? Bueno, no necesariamente, no lo dije. Aquí, igual, primero supongamos, hacerlo igual en caso, digamos, supongamos que la función es monótona creciente. Si es decreciente, todo se cambia acordemente. Entonces, si la función es creciente, necesariamente L1 debe ser menor que L2. ¿Okay? Y entonces, ¿qué implicaría esto? Esto implicaría que f de x es más pequeño que L1 siempre que esté por la izquierda de A. Y f de x sería más grande que L2 siempre que esté a la derecha de A. Eso de nuevo, porque la función la estamos asumiendo creciente. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa básicamente que hay un hueco, digamos, aquí en el rango. ¿Verdad? Que es lo que dijimos al inicio intuitivamente que no nos servía. Por eso es que creíamos que era verdadero. Porque entonces, si yo agarro cualquier valor que esté en este intervalo L1, L2, y entonces necesariamente ese L no va a estar en el rango de la función,
que por hipótesis va a leer. ¿Ok? Y entonces, necesariamente, ambos límites son iguales. ¿Ok? Preguntas. Entonces, como ambos límites son iguales, necesariamente el límite existe. ¿Ok? Y de nuevo, bueno, esto me demuestra la existencia del límite. Para ver que es continuo, bueno, me faltaría ver que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Pero ¿qué pasa? Si ya sabemos que el límite existe, lo que tendríamos es algo así. No puede ocurrir que el f de a sea un valor diferente, porque entonces la función no sería monótona. ¿Ok? Entonces necesariamente la función va a ser continua. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vieron esto? Entonces tal vez de aquí lo relevante es conocer este lema. Y en cualquier función monótona, los límites laterales existen. Esta segunda es como digo, calculera, ¿verdad? Y esencialmente lo que me están dando es una función que es cuadrática. No me interesa mucho cómo es esa función, pero es una cuadrática conjugada hacia abajo. La gráfica no es tan necesaria de hacer, pero piensen que tengo una parábola conjugada hacia abajo. Entonces me dicen, ¿dónde se intersecan las tangentes a la gráfica que pasan por estos dos puntos? ¿Verdad? Esencialmente por ahí tendré el punto 0 y su imagen. Y por otro lugar, tal vez voy a ponerlos. Bien, tengo el punto 0 y la imagen de 0, y tengo el punto 6 y su imagen. Y entonces, ¿verdad? La curva tiene dos tangentes, la tangente que pasa por este punto y la tangente que pasa por este punto, aunque no parezca. Y entonces lo que me están preguntando, ¿verdad? Es cuál será este punto de intersección. Esa es la pregunta. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la ecuación de esas dos rectas, ¿verdad? Entonces, pues todo lo que hay que recurrir es, sabemos que si yo tengo una función, la derivada me da la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Ocupo calcular dos rectas. La primera es cuando x vale 0, la segunda es cuando x vale 6. Entonces, cuando x vale 0, la pendiente sería la derivada en 0, que da menos 5. Cuando x vale 6, la pendiente sería la derivada en 6, que esto da menos, voy a calcular aquí, menos 36. Perdón, derivé bien mal, ¿verdad? Yo no sé por qué copié la función, perdón. Aquí tengo que derivar. La derivada es 2x. Hagamos esto de nuevo. Estoy derivando esta función, ¿verdad? No sé por qué no deriva. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 6x es 6. Entonces, ahora sí, sustituyo la x por 0. Cuando evalúo aquí, me da 6. Cuando cambio la x por 6 acá, me queda menos 12 más 6, que es menos 6. Entonces, esas son las pendientes de esas dos rectas. Entonces, ¿verdad? Esta primera que dibujé tiene pendiente 6. Esta segunda que dibujé tiene pendiente menos 6. Y luego ocupo el valor de la intersección, ¿verdad? Que eso, pues, cuando uno le enseñaba en el colegio, calcular la ecuación de una recta, ¿verdad? Para calcular el b, pues esto sería mi y menos la pendiente por el x, ¿verdad? Y cuando simplifico esto, queda f de 0, que es menos 5. Y aquí hago lo mismo, ¿verdad? Mi b sería mi y, que en este caso sería f de 6, menos la pendiente por el valor de la x. Y cuando uno simplifica esto, no voy a hacer aquí todo el cálculo, eso lo había hecho, esto da 31. ¿Okay? Entonces tengo una recta aquí L1, una recta L2. La recta 1 tiene ecuación 6x menos 5. La recta 2 tiene ecuación menos 6x más 31. Y pues nada más resolvamos ese sistema. Y lo
resuelven como ustedes gusten. Lo que ando buscando es dónde se intersecan esas dos rectas. Creo yo que aquí lo más sencillo es sumar estas dos ecuaciones, porque cuando sumo se cancelan las x y me queda 31 menos 5, que es 26. Y entonces queda que y vale 13. Y una vez conociendo el valor de la y, pues despejo la x, me queda que x es igual a 3. Y entonces por esa razón el punto de intersección debería ser 3, 3. ¿Okay? Vamos con cuarto. Y se tiene una función continua de frenos reales y llamamos a x un punto sobre. Y si x es un punto con y más grande que x, aquí la imagen es 90. Entonces estamos fijando los valores a venir que ver, reales, y tenemos dos hipótesis. Entonces, la primera es que todos los puntos en el intervalo abierto son puntos sombra, y la segunda es que los puntos A y B no son puntos sombra. Entonces tenemos que poner cosas. Lo primero es que f de x es menor o igual que f de b, por todo a menor que x menor que b. Y entonces, bueno, aquí no tengo mucha noción de cómo tratar de explicarlo. Y tal vez hacer énfasis en la definición de punto sombra. Estamos viendo el intervalo de b. Y estamos hablando de cualquier punto que yo tenga aquí en medio, llamémoslo así. Va a ser un punto sombra. Entonces, eso lo que significa es que después de C, yo puedo contar un número y que se encuentra después de tal que su imagen va a ser más grande. Entonces, si por aquí está y, digamos, yo siempre voy a poder encontrar una imagen después cuya imagen es grande. Como la idea de punto sombra. Entonces, si vamos a primera. Se demuestra que f de x es menor que f de b para todo x en y b. Algunas ideas que tengan por ahí, entonces ya no leí, tuve chance de verlo, pero algunas son que se suben. Básicamente, Puede ser que sea monótona. puede ser que sea monótona. Que estás, o sea, x mayor a y, le estás aplicando una f y f y mayor a f. Entonces puede ser creciente. Podría ser creciente, pero la definición solamente es que existe un punto. Pueden haber puntos que dan vueltas. O sea, si yo tengo algo así, este punto sí es punto sombra porque veo el valor de 90. Pero no necesariamente estamos restringidos solo a la función, o sea, simplemente por lo menor. Entonces, si queremos probar eso, listo, vamos a hacer por contradicción. Ahora aquí no tengo mucha noción que comentar. Entonces vamos a ir viendo paso por paso qué ocurre. Entonces, por contradicción, y supongamos, bueno, nosotros queremos demostrar que para todo x en libre se cumple esta desigualdad. Entonces, cuando decir eso, se hace, supongamos que existe un valor en el intervalo A, podemos ser, que cumple no lo que queremos probar, sino lo contrario. Ocurriría que f de c es más grande que f de b. Entonces, vamos a ir aquí a decir el arquillo. Y entonces tengo aquí la imagen b en lugar. Entonces vamos a suponer que existe un C en medio que cumple que la imagen C un valor. Y tal vez hacer un pequeño
decime qué ven los puntos sombra. ¿Eso qué significa? Eso significa que no existe un punto después que su imagen es más grande. Eso lo que significa que de alguna forma aquí sí lo que se monótono, pero todas las imágenes a partir de B tienen que estar por debajo de F. ¿Por qué razón? Porque si existiera algún punto de arriba, entonces ya sería un punto sombra. El hecho de que nuestra sombra de alguna forma me sea que después de no se puede hacer monótono, ¿no? Pero todos los puntos tienen que estar por allá. Entonces estamos suponiendo que existe C con esa condición. Entonces vamos a centrarnos en el intervalo que tenemos entre C y B. Entonces, como la función R por hipótesis es continua en un intervalo cerrado, entonces sabemos que alcanza un mínimo, que vamos a llamar M, y alcanza un máximo, que vamos, no me interesa solamente. Alcanza un máximo y ese intervalo, entonces vamos a llamarlo D. Entonces lo que estoy diciendo es que f de D es el máximo de la función f de x, donde x varía en el intervalo C. En este D hay un medio, ahí donde se alcanza el máximo. Entonces vamos a jugar un poco con la definición de lo con sombra y los máximos. Entonces ocurre, f de D es el máximo de la función, es necesariamente más grande que f de C. Y por hipótesis, en el caso que estamos calculando, digamos que f de C es más grande que f de B. Entonces, ¿qué ocurre? Necesariamente, tal vez aquí lo relevante, necesariamente el distinto de es la parte importante que nos permite decir entonces que D es un punto en el intervalo abierto a B y pasa por hipótesis. Todos los puntos en el intervalo abierto a B son puntos sombra. O sea, necesariamente B tiene que ser un punto sombra. Entonces, ¿qué significa que sea un punto sombra? Quiere decir que existe un Y que es más grande. O sea, que f de Y es más grande que f de D. ¿Okay? Y entonces, bueno, ya sabíamos que era que f de D era más grande que f de D. ¿Okay? Entonces, tenemos dos posibilidades para ello, ¿verdad? Tenemos dos casos. Uno, que Y sea más grande que B. O dos, que Y sea menor o igual que B. Entonces, analicemos cada uno por parte. Y más grande que B no puede ser. ¿Por qué razón? Porque si fuera cierto, tendríamos que Y es más grande que B, implica que f de Y es más grande que f de B, lo que habíamos hecho en esta última figura. Y esto precisamente lo que significa es que B es un punto sobre, lo cual sabemos que no es cierto. Básicamente lo que dije aquí, este Y no puede estar después, porque estamos diciendo que la imagen de Y es más grande. Entonces eso contradice el hecho de que B no es un punto sobre. Y en segundo caso, ¿qué pasa si Y es menor o igual que B? Como si fuera este caso, entonces sabemos que f de Y es más grande que f de D, pero recuerden que
por escogencia, f de d era el máximo de la función en el intervalo entre c y b. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo aquí tenía d, aquí tenía b, y d por aquí estaba el máximo. Entonces, si y fuera más pequeño que b, entonces d anda por aquí. Pero el máximo necesariamente es muy grande que cualquier imagen. Entonces tenemos diciendo que f de y es más grande que f de y, lo cual es una entrada. Entonces el caso 1 no es posible, el caso 2 no es posible. Entonces uno de los dos tiene que ocurrir. Entonces llegamos a una contradicción. Entonces necesariamente f de x es menor o igual que f de b para todo x en A. Porque recuerden que lo estamos haciendo por contradicción, lo que, ¿verdad? Es un modo claro, contradicción, lo contrario es verdad. Esa era la A. Y en la B me dicen demuestra que f de A es igual a f de B. Entonces aquí vamos a hacerlo, digamos que por casos. Y uno, será posible, supongamos que f de A es más pequeño que f de B. ¿Será esto posible? La respuesta no, porque esto implicaría, ¿verdad?, que A es un sombra. Y recuerden que por hipótesis 2, A y B no eran un sombra. Entonces no es posible que f de A sea más pequeño que f de B. ¿Okay? Entonces, necesariamente, f de A es mayor o igual a f de B. Pero ¿qué ocurre entonces? Recordemos que f es continua, eso todavía no lo hemos simplificado mucho más que en construcción de Max. Entonces, cuando yo pienso en f de A, por continuidad, esto es el límite. Cuando x se acerca a por la derecha de f de x, cuando estamos hablando de que la función está definida sobre un intervalo, entonces va a ser por la derecha. Pero ¿qué pasa? La función f de x, por la parte A, sabemos que la función f de x es más pequeña, es menor o igual que f de b para todo x que está en A, eso es lo que acabamos de probar. Entonces este f de x es más pequeño que f de b, entonces la segunda límite pues ahora también es desigualdad. Pero este segundo límite de f de b es constante, porque es una f de b. ¿Okay? Y entonces vean que en esta primera desigualdad estamos diciendo f de a es mayor o igual que f de b. Y en esta segunda desigualdad estamos diciendo que f de a es menor o igual que f de b. Y entonces la única manera que las desigualdades ocurran a dos es que efectivamente ambas imágenes sean iguales. Okay. Entonces, en este cuarto vamos a empezar con el ejemplo, con la parte B. Ahora, como dijo el compañero, una noción natural es pensar en la función seno de 1 entre x. Okay. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos que encontrar una función que tenga una infinidad de ceros. Y entonces, si yo me pregunto cuándo seno de 1 entre x es igual a 0, ¿verdad? Pues el seno se anula cuando el argumento es de la forma nπ, donde n es un número entero. Y entonces, ¿verdad? Esto a mí lo que me dice es que todos los números de la forma 1 entre n por pi se va a anular. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando, para el ejemplo, ¿verdad? Estamos trabajando en el intervalo 0, 1. Entonces, cuando yo pienso en todos los números de la forma 1 entre n pi, por ejemplo, bueno, cuando n vale 1 sería 1 entre pi, luego 1 entre 2pi, 1 entre 3pi, 1 entre un montón de pis. Ahora lo que tengo es una infinidad de puntos que cada vez se acercan más y más al cero, pero como tal, ¿verdad? Como n es infinito, en este caso, ¿verdad? Puse aquí z, pero
pero aquí estoy considerando nada más números de la forma 1 entre npi, donde n es natural, porque ocupo que sean positivos. Ahora, como n es infinito, voy a tener una infinidad de ceros de mi función. Esa función, ¿verdad?, lo que hace es precisamente oscilar, como es un seno, y cada vez que me acerco al cero, pues oscilo más rápido. ¿Ok? Entonces, esa va a ser, digamos, que la base para darnos este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esa función, así como está escrita, tiene una infinidad de ceros. Eso es perfecto. Pero ocupamos que sea continua en el intervalo cerrado. ¿Ok? ¿Qué tiene de problema esta función? Bueno, así como está definida, ¿verdad? Si yo nada más digo seno de 1 entre x, ¿verdad? Primero, no está definida en cero. Y luego, si logro definirla, ocupo estar seguro que es continua. Pero esta función no es continua porque lo que hace es oscilar y oscilar entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Como es un seno, pues lo que hace es eso, oscila y entonces no es continuo. Eso se puede arreglar relativamente simple. De hecho, en cursos de cálculo, cuando uno habla del teorema emparedado, esto es como un ejemplo relativamente usual, que es la función x por seno de 1 entre x. ¿Okay? Y esta claramente no está definida en cero, entonces voy a tomarlo cuando x es mayor que 0 y es menor o igual que 1. Y para que esté definida en cero, ¿verdad? Porque recuerden que ocupa una función que esté definida en todo mi intervalo AB, que en este caso es 0, 1. Entonces ocupo definir mi función en cero, voy a ponerle el valor de 0. Entonces, si ya han visto este ejemplo antes, repito, cuando ven la continuidad o cuando calculan el límite por el teorema del emparedado, esta función lo que pasa es que al multiplicarla por x, va a estar acotada por la identidad y por menos x. Entonces, lo que pasa es ese mismo comportamiento, solo que ahora cuando yo me acerco al cero, oscilo infinitas veces, pero mi función sí se va a acercar al cero. Entonces, esta función, modificada de esta forma, sí es continua. ¿Okay? Se puede demostrar, no voy a demostrarlo formalmente, pero se puede demostrar, ¿verdad?, por el teorema del emparedado, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función, que es x por seno de 1 entre x, es 0, que es la imagen. ¿Vale? Entonces, eso me garantiza que mi función es continua en todo mi intervalo 0, 1. ¿Okay? Y, entonces, repito, ¿verdad? Tenemos que construir un ejemplo de una función que cumpla todas esas cosas. Entonces, ya estamos seguros que es continua en 0, 1. Y todo bien. Ahora, ocupamos estar seguros que es diferenciable en AB. ¿Okay? Pero eso es relativamente simple. Y ahora, cuando yo estoy en el intervalo abierto, mi función está definida por este criterio de acá. Y bueno, yo puedo derivar esa función. Como es un producto, derivo la x, copio el seno, y luego copio la x y derivo el seno, que es un coseno de 1 entre x, y por regla de la cadena, multiplico por la derivada de adentro, que es menos 1 entre x al cuadrado. ¿Okay? Y entonces, pues la derivada de esto, bueno, nada más aquí la voy a simplificar un poco. Sería seno de 1 entre x menos 1 entre x por coseno de 1 entre x. Bueno, entonces, directamente yo puedo decir, bueno, y la derivada es esta función, que no tiene ningún problema entre 0 y 1, ¿verdad? Porque el 0 no está incluido. Entonces mi función también va a ser derivable en AB. 0. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y además, bueno, eso ya lo hicimos al inicio, ¿verdad? Cuando dijimos cuando el seno de 1 entre x vale 0, siéndolo en todos estos. Entonces nada más voy a ponerlo por acá. Mi función vale 0 en todos los números de la forma 1 entre npi, donde n es un número natural. ¿Okay? Entonces, creo que ya tenemos todo, ¿verdad? Hasta acá. Esta función tiene una infinidad de ceros. Y solo lo que nos falta ver es que no existe un número x donde f y f' se anulan. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Eso es un cálculo directo. Si f de x es 0, entonces tengo dos casos. X vale 0, o existe un n, donde x es 1 entre npi, ¿verdad? Vean que no hay que olvidar que la función también se hace 0 en 0. Pero, entonces, si yo calculo la derivada en 0, bueno, aquí la derivada en 0, perdón, no está definida. Entonces, ese no me interesa.
cuando yo calculo aquí la derivada en 1 entre n pi, se los dejo de tarea moral, esto da menos n pi por menos 1 a la k, la n, que es diferente de 0. ¿Okay? Entonces cumple que no existen valores en donde la función valga 0 y la derivada también valga 0. Entonces este es el ejemplo que nos sirve, digamos, para la segunda parte. ¿Alguna pregunta? Okay. Entonces, para la parte A, ¿verdad? Lo que ocupamos demostrar es que f de A por f de B es igual a 0. Entonces, pongámoslo por acá. Entonces, veamos que f de A por f de B es igual a 0. Vean que en el ejemplo que construimos anteriormente, de hecho la gráfica no la hice muy bien, bueno, en 1 la función vale seno de 1. Entonces, en esta función vale 0 en 0, ¿verdad? Pero en el otro extremo no vale 0. Entonces, con que alguna de las dos valga 0, todo. Entonces vemos que eso se cumple. ¿Okay? Entonces, ¿qué es aquí tal vez lo interesante de las hipótesis de esta función? Bueno, precisamente que tiene una infinidad de ceros. ¿Okay? Entonces, nos vamos a fijar en dónde están colocados esos ceros. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Vean que cuando yo me fijo en los ceros, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esos ceros? Bueno, tienden a la imagen de 0, ¿verdad? Que es 0. Bueno, para este caso particular, ¿no? Entonces, cuando yo me fijo en todos los ceros y en esa sucesión y me voy para la izquierda, pues todos ellos se van a f de 0. Entonces, por ahí va a ir un poco la idea. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, voy a tomar una sucesión, voy a llamar la Zn de ceros. No importa cómo la indexemos, la verdad. Dejemos así. Tomo Zn, una sucesión de ceros de f. Entonces, ¿verdad? Tengo una infinidad. Yo simplemente selecciono ahí algunos ceros a mi conveniencia, como yo quiera. Resulta ser que es posible tomar esta sucesión convergente. ¿Okay? ¿Por qué razón? Bueno, porque hay un teorema que me dice que toda sucesión acotada tiene una subsucesión que es convergente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, yo no sé dónde están los ceros, no me interesa. Pero entonces, estoy tomando una sucesión. Z1, Z2, Z3, Z4, Zn. Toda esa sucesión, como son ceros, están en el intervalo que va de A a B. Entonces, es una sucesión acotada. Entonces, como es acotada, por el teorema de Weierstrass, lo que me dice es, yo sé que existe una subsucesión que es convergente. No voy a complicarme con notaciones, nada más voy a suponer que entonces esa que estoy tomando es esa que converge. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo converge? Voy a llamar su límite C. Entonces, sea C, el límite de esa sucesión. ¿Okay? De nuevo, en el ejemplo anterior, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tome esta sucesión de ceros. Vean que si yo los tomo de derecha a izquierda, esa sucesión converge a 0. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en este caso, tengo una sucesión. Yo puedo garantizar que converge de alguna forma. Y ese límite lo llamo C. ¿Okay? Y bueno, como estos son ceros en el intervalo AB, entonces necesariamente este límite, o sea C, tiene que estar entre A y B. No puede salirse porque tengo un intervalo cerrado. Cuando tengo un intervalo cerrado, cualquier límite está ahí. ¿Y qué es lo usual en estas preguntas? Bueno, como tenemos continuidad, uno puede intercambiar el límite. Entonces, como f es continua, f de c sería f del límite, pero f es continuo, entonces puedo intercambiar el límite. Y como zn es un cero, la imagen de los ceros, ¿verdad? Pues es 0. Y el límite de una constante es constante. ¿Okay? Entonces, lo que estoy diciendo es que f de c vale 0. ¿Okay? Hasta acá alguna consulta. Ok, entonces, como decía, ahora lo que me va a interesar es darme cuenta que este C es o A o B. ¿No? Y repito, en el ejemplo anterior, la sucesión esta converge a C, que en este caso C es 0, que es uno de los extremos del intervalo. Bien, entonces,
Y lo pongo por acá. Veamos que C es igual a A o que C es igual a B. ¿Okay? Eso es lo que vamos a demostrar. Si C fuera distinto de A y distinto de B, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que, condición número 1, que ya sabemos, la imagen de C es 0. Ahí no hay nada que hacer. Ven que ahí ya usamos el hecho de que la función es continua. No hemos usado el hecho de que la función es derivable. Entonces, usemos que la función es derivable. Como C es diferente de A y diferente de B, entonces necesariamente C está en el interior. Y ahí la función es derivable. Entonces, como es derivable, yo puedo calcular la derivada en C. Como no conozco mi función, pues lo único que puedo recurrir es a la definición de derivada. Entonces, la derivada en C sería el límite de Zn menos f de C entre Zn menos C. Esa es la versión en términos de esta sucesión Zn, porque Zn converge a C. Pero ¿qué pasa? Cuando calculo el límite, el denominador realmente no me importa mucho. En este límite, recuerden que Zn eran ceros, o sea, su imagen es 0, y f de C, aquí habíamos dicho que también vale 0. Entonces, este número es 0, siempre, y bueno, el límite de una constante vale 0. Pero entonces, esto es una contradicción, porque recuerden que en mis hipótesis decía que no era posible, no existe un número en donde la función y la derivada valgan 0. ¿Y qué pasa? Y aquí estamos llegando a un número C, en donde la función y la derivada valen 0. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que escribí aquí es falso, no es posible. O sea, necesariamente tiene que ocurrir que C sea A o que C sea B. Y en cualquiera de los dos casos, entonces f de A por f de B vale 0. Y eso concluiría la primera parte.